lo que se busca, que es la paz, que es tener tranquilidad. Hemos visto este debate, ya escuchamos lo que dijo el presidente, ¿no? Hasta él se arrepintió de lo que había dicho, entendió que tal vez no era tan buena idea sacar al ejército de las calles por el tema de cómo estaban las policías municipales o están las policías estatales, los cambios que se requerían a nivel federal. ¿Ha dado resultados? Viendo todo lo que le estamos presentando, la presencia del ejército ha tenido algo que destacar mientras permanece en operativos, haciendo incluso la vigilancia que pudiera corresponderle más a una policía municipal. Para hablar más de esto y ponerlo sobre una perspectiva, ¿le parece si sumamos a la conversación a Miguel Garza, quien es director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia, AC, que está esta mañana aquí con nosotros? Muchas gracias, Miguel, por su compañía. Y preguntar esto primero, en un balance desde que hemos visto al ejército en las calles, no solo con el actual gobierno, sino desde que esta idea se implementó, ¿podríamos decir que el balance es positivo o negativo, o no podemos determinarlo dado que pues lo que era el objetivo principal no se ha cumplido? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Yo creo que desde luego no es todavía positivo el balance, ¿no? De hecho, la estrategia pues es difusa, todavía no se alcanza una reducción significativa, por ejemplo, en homicidio, ya lo mostraban ahí. Más o menos siguen habiendo por lo menos 90 homicidios al día en promedio, que es todavía una cifra muy alta. Y luego la poca evidencia que hemos estudiado de el despliegue de los militares en los estados donde se incrementa, pues fíjate que tampoco el declive ahí es significativo. De hecho, pues no ha ocurrido que se despliegan la Guardia Nacional y si bien hacen presencia en las localidades haciendo patrullaje, no es muy relevante el número de las detenciones según sus propios informes de actividades. Y entonces las detenciones y las acciones de investigación criminal pues las siguen haciendo policías locales, estatales, municipales y las fiscalías estatales. Hay todavía que buscarle más a los datos porque también, como señalabas, hay algunos homicidios que no se reportan y que a lo mejor están en fosas clandestinas que cada vez tristemente están apareciendo más en el país. También preguntar, director, bueno, si algo ha pasado con el ejército en las calles también es que se han visto involucrados en algunos temas, pues que los pone sobre todo en el escrutinio constante cuando se cometen pues asesinatos de personas consideradas inocentes. Me viene a la mente lo que sucedió allá en la frontera norte o en los estados del norte, en Monterrey, por ejemplo, también en Coahuila, donde personas inocentes terminaron siendo parte de las víctimas en los operativos. Y el temor que persiste, por ejemplo, con el tema de la Guardia Nacional, es el respeto a los derechos humanos por la formación misma. No es que vayan y directamente estén agrediendo a la sociedad, pero el manejo es muy distinto el que pueda existir. Esto también podríamos ponerlo en lo que es el entredicho, ¿no? Tenerlos en las calles también ha traído violación a los derechos humanos casi constante. Sí, Francisco, fíjate que eso es justamente quizá lo más delicado de utilizar a las Fuerzas Armadas en esa función, porque estas violaciones de derechos humanos de las que hablas con frecuencia se han dado, por ejemplo, cuando ellos ponen un puesto de control o retén, ¿no? Que le llaman retén militar. Y entonces el retén, pues digamos, da la instrucción a las personas de que se detengan para ser revisado su vehículo y las personas. Y ahí ha pasado que cuando alguien no hace caso y no se detiene, pues ellos deciden hacer uso de armas de fuego. Y eso ha pasado con vehículos que trasladaban una familia o niños y niñas chiquitas, como el hecho que pasó recién. Eso es totalmente por la formación que tienen, ¿no? Ellos la visión de que quien está pasando por un retén pudiera ser un enemigo, entre comillas, ¿no? Y la visión de cuando ya toman una academia, entendieran la función policial desde una perspectiva civil, pues no es el enemigo el que va en el retén, incluso si fuera un miembro de la delincuencia organizada, no es necesariamente un enemigo, sino es más bien pues un oponente o un
una persona que se desvió de la norma, pues, y que necesita ser detenido, pero que tiene sus derechos aún la persona. Y nuestro sistema penal mexicano, pues así está construido, ¿no? Es garantista, no sugiere detenciones arbitrarias, no se podría. Y bueno, desafortunadamente vamos más cada vez a ver más detenciones arbitrarias y luego por la formación de la guardia y de quienes la integran, que efectivamente son soldados, pues van a obedecer ellos a una lógica militar. Ese es el gran riesgo y esa es pues la discusión que hay ahorita de que no sean trasladados a Sedena porque todavía más van a tener ese corte castrense. Y sin embargo, y en contraste, director, lo que demuestra, por ejemplo, la encuesta que realiza el INEGI, que periódicamente va presentando los resultados sobre la percepción de inseguridad, sitúa demasiada confianza hacia la Marina y el Ejército mexicano. Por alguna extraña razón, pese a estos casos que se tienen registrados y hasta investigados, que se han documentado, la gente sigue confiando en el Ejército. ¿Qué factor podría ser el que influye en que a los policías municipales los tienen casi en el desprecio, la misma sociedad que encuesta el INEGI, pero el Ejército los mantienen con mucha confianza, con el que más confían en cuanto a temas de seguridad se refiere? Claro, fíjate que ese análisis, pues, y salía así desde hace varios años, incluso cuando existía la Policía Federal, y la Policía Federal salía también calificada, salía la Policía Federal, la Marina, el Ejército, pero algo que es interesante es que, pues, no sale, digamos, por el contacto que tenga esos cuerpos de seguridad con las personas. Es decir, el resultado sale al revés, salen los que tienen más contacto. Obviamente el policía municipal tiene mucho más contacto, ese todos los días lo ve la gente. Luego el policía estatal un poquito menos de contacto, pero también lo ve la gente continuamente. Y luego casi nunca ve la persona a la Marina, por ejemplo. Difícilmente uno en su comunidad tiene una interacción con la Marina. Y por eso una de las razones es, pues lo califica bien porque en el imaginario, pues es una fuerza armada disciplinada, que incluso visualmente se ven más ordenados que los policías, y creo que ahí se va construyendo su percepción. Y luego también de que han apoyado en labores de desastres naturales y la gente pues ha recibido apoyo y porque lo han rescatado, las han rescatado a las personas. Entonces, esa puede ser un motivo. ¿Sabes ahí el riesgo, lo que seguramente va a ocurrir, y eso lo estamos visualizando desde el instituto? Que va a haber un desgaste en la medida que ellos sí empezaran, porque tampoco es que hayan empezado a hacer tareas de seguridad, detenciones, atender faltas administrativas, reuniones vecinales y los problemas que tradicionalmente atiende una policía local. Entonces va a empezar el desgaste, la gente ahí ya no va a calificarlos tan bien. Ese es un riesgo, por ejemplo, para una institución que mantiene esos niveles de confianza, que ahora al ponerlas a hacer una tarea donde diario van a estar en contacto, sin duda que su imagen se va a deteriorar. Y un análisis que me parece no habíamos podido escuchar y es bastante interesante. Y sí, hay que entender que mucha gente cuando ve un marino o un soldado es, si acaso, en los desfiles que se hacen en septiembre y noviembre. Muchísimas gracias, director, por estos minutos que nos pudo brindar, por esta perspectiva que nos acaba de aportar también respecto al tema, y estaremos al pendiente, sobre todo para futuros espacios que podamos tener y seguir conversando de este y otros temas de seguridad. Muchas gracias y excelente miércoles. Gracias, Francisco. Saludos también para ti. Hasta luego.